Principio 4. Promosaic significa diálogo entre culturas y religiones. Para Promosaic, la dimensión del diálogo en la vida humana debe centrarse en dos dimensiones principales que determinan fundamentalmente a las personas: la cultura y la religión. En el sentido más amplio, entendemos por cultura todos los logros y valores humanos. De esta forma, abarca todo lo que el hombre ha dejado atrás y aún sigue permaneciendo en todas las comunidades. Dado que este término difícilmente puede satisfacerse en singular por su excesiva complejidad y diferenciación interna, se convierte en un polílogo, una expresión de valores y logros en plural, que se refiere a diferentes comunidades culturales y círculos culturales que se van conociendo, repelándose, luchando unos con otros, reconciliándose, evitándose en el camino o hablando entre ellos para resolver conflictos. En el diálogo, por lo tanto, también incluimos las formas negativas y conflictivas de las relaciones entre culturas. De igual forma, también abordamos la guerra, el racismo, el antisemitismo, la islamofobia, la discriminación y la agresión, el prejuicio y el odio, la violencia y la incomprensión como formas de diálogo en sentido negativo entre culturas. Eso facilita el afrontamiento, porque si veo la guerra como un diálogo en el sentido incorrecto, puedo encontrar acceso a sus narrativas y a revertirlas más fácilmente que si la excluyo simplemente como la forma más estridente del diálogo violento entre las culturas. Lo mismo se aplica a todas las formas de violencia entre individuos y grupos de personas que provienen de diferentes círculos culturales. Promosaic cree que la religión, en el sentido etimológico, comprende un área de la cultura que incluye todas las actitudes hacia lo trascendente, incluso el ateísmo. La religión, según este entendimiento, no es solamente la revelación ni el din en el sentido islámico, sino el vínculo que el hombre crea de abajo hacia arriba con lo trascendente en el sentido más amplio o al contrario. Lo trascendente puede ser el vacío, un dios personal o varios dioses. Lo trascendente también puede ser algo indefinido en el sentido agnóstico. La religión es mi relación personal con lo trascendente, pero la religión también es una institución, producto de una historia de esta relación entre una comunidad y lo trascendente. Y esta historia refleja el amplio espectro de diálogos entre religiones en el sentido más amplio, desde guerras religiosas hasta intercambios constructivos entre comunidades religiosas. Al igual que con el término cultura, Promosaic también tiene en cuenta cualquier relación entre las religiones, desde las guerras religiosas, el terrorismo de motivación religiosa, hasta el intercambio dogmático, ético, soteriológico y sociológico entre las comunidades religiosas en este diálogo. La religión también es criticada cuando es un dispositivo de opresión creado por el hombre o cuando la religión se usa como pretexto para justificar y aplicar la violencia, como en el caso de la hijab mal interpretada, la mutilación genital, las cruzadas. También atacamos cualquier supresión de la sexualidad en nombre de la religión, como se hace, por ejemplo, en el catolicismo. Nos oponemos a cualquier religión que disfrace la violencia como algo insignificante, como lo sigue haciendo la Iglesia Católica en referencia al tema del abuso infantil. También nos oponemos a cualquier religión que ignore por completo los derechos de las mujeres, como, por ejemplo, el caso del hinduismo en lo que respecta a las viudas y a la matanza de fetos femeninos. Siempre enfatizamos que la cultura y la religión son productos humanos que no pueden presumir de ser perfectos o unos mejores que otros. Nuestra tarea en el diálogo entre culturas y religiones es promover la auténtica tolerancia. Y la auténtica tolerancia consiste en renunciar a la condena del otro, pero no en renunciar a la condena de los actos. El diálogo no tiene por qué incluir el perdón automático o forzado, sino una exclusión de mi juicio. No tengo que perdonar, pero puedo y tengo el derecho de perdonar. Y puedo mostrar los límites de mi tolerancia. También puedo decir dónde termina el diálogo conmigo, porque no puedo cruzar esa línea
porque aquí y allá termina mi tolerancia y no la puedo ampliar. Ese es el verdadero punto de un diálogo serio. Porque si entiendo todo y a todos, entonces en algún momento termino por ignorar las diferencias y corro el riesgo de ser pseudotolerante y de inmediato asumir que todos somos iguales y nos entendemos sin ni siquiera tener la intención de conocer a los demás verdaderamente. Hay cosas que no se pueden tolerar y también hay puntos de vista y opiniones que no se deben tolerar porque son misántropos. Sin embargo, estas opiniones no están excluidas del diálogo, sino que entran en el ámbito del diálogo negativo. Y en ProMosaic llevamos a cabo este diálogo negativo con todos los representantes de ideologías que consideramos misantrópicas. Estos son, por ejemplo, el fascismo, el sionismo, el colonialismo, el militarismo, el antisemitismo, la islamofobia, el radicalismo de derecha, el imperialismo y el racismo. Para ProMosaic, la religión, la cultura, la política y la sociedad están estrechamente vinculadas, ya que el ser humano es un ser sociopolítico que se dirige a los demás en sentido positivo o negativo, y además tiene una relación con lo trascendente, que se vive de forma negativa o positiva al igual que lo interpersonal. Esto crea dos líneas, una línea horizontal con todos los momentos intermedios entre la guerra y la paz, y una línea vertical con todos los momentos intermedios entre el ateísmo y la fe.